Bueno, vamos a hablar de un tema del que a menudo no se habla mucho, pero que genera un montón de dudas. La consistencia, el color, el olor del semen. ¿Qué es normal? Pues es una pregunta muy común y sobre todo un indicador de salud importante. Hoy vamos a analizarlo todo de forma clara y sin rodeos. Una de las preguntas estrellas sin duda es esta. ¿Es normal que el semen a veces sea muy líquido? Es una preocupación súper frecuente. Y sí, claro que tiene una explicación. Y por supuesto está la otra cara de la moneda, la duda contraria. ¿Y por qué otras veces es mucho más espeso, incluso con grumos? La verdad es que la consistencia puede cambiar y mucho. Y luego, claro, el color. Un cambio de color que no te esperas puede hacer que salten las alarmas si no se sabe a qué se debe. Así que venga, vamos a desglosar todas estas dudas para entender qué es normal y sobre todo cuándo hay que prestar un poquito más de atención. Para poder entender por qué hay tantas variaciones, lo primero es lo primero. Tenemos que saber de qué está hecho realmente el semen. Y la respuesta, ojo, puede que sorprenda a más de uno. Y aquí la tenemos. La primera gran clave. Fijaos en la proporción, es increíble. Solo un 5% del semen son espermatozoides. El 95% restante, o sea, casi todo, es una mezcla de fluidos que vienen de las vesículas seminales y la próstata. O sea, que el punto crucial es este. La mayor parte del semen es en realidad un vehículo, un fluido protector. Su única misión es nutrir a los espermatozoides y protegerlos en su viaje. Por eso mismo, su textura y su volumen pueden cambiar tanto dependiendo de factores que afectan a esos fluidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo normal? Vamos a establecer un punto de partida, una referencia de lo que la fisiología considera un estado normal y saludable. A ver, un semen típico y normal suele tener un color blanquecino o un poco grisáceo. Justo al eyacular, su textura es espesa, como si fuera un gel, y el olor suele ser suave, un poco alcalino. De hecho, a veces se describe como un ligero olor a cloro. Y aquí, atención, un concepto clave, la licuefacción. Suena técnico, pero es muy simple. Es el proceso totalmente natural por el que ese gel espeso se vuelve mucho más líquido después de unos 10 o 30 minutos. Que esto ocurra es de hecho una señal fantástica de que todo funciona correctamente. Venga, pues vamos al lío. Vamos a analizar las dos variaciones más comunes en la consistencia, que significa que a veces sea muy líquido y otras muy espeso. Aquí tenemos los dos extremos que, como decíamos, más suelen preocupar. Por un lado, un semen que parece casi agua, y por el otro, uno súper espeso o incluso con grumos. Empecemos por cuando es más líquido. En la mayoría de los casos, las causas son de lo más normal del mundo. Por ejemplo, eyaculaciones muy frecuentes. Pues es lógico, el cuerpo no tiene tiempo de recargar todos los componentes al 100%. También influye estar bien hidratado, la edad o pequeños cambios hormonales sin importancia. Entonces, ¿cuándo habría que consultarlo? Pues si es algo constante. Si siempre tiene un aspecto muy acuoso, casi transparente, y además esto se combina con un volumen muy bajo, dificultades para concebir o disfunción eréctil, bueno, pues en ese pack de síntomas sí sería recomendable una visita al médico. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Cuando es muy espeso. Pues de nuevo, las razones más comunes son bastante lógicas. Un periodo largo de abstinencia, que hace que todo se concentre más, o algo tan simple como la deshidratación. Beber poca agua espesa todos los fluidos del cuerpo, y el semen no es una excepción. Aquí la clave es fijarse en si esa textura espesa viene sola o acompañada. Si va de la mano de dolor al eyacular, ardor al orinar, una sensación de presión en la pelvis o un olor fuerte y desagradable, ojo, eso podría ser una señal de una inflamación o una infección, como una prostatitis. Y esto nos lleva directamente a las señales de advertencia más claras, las que de verdad no hay que ignorar. Los cambios que son drásticos y persistentes tanto en el color como en el olor. A ver, analicemos esta guía de colores. Si es blanco o grisáceo, perfecto, es el rango normal. Un tono un poquito amarillo puede ser por restos de orina o algo de la dieta. Simplemente se observa. Ahora, si el color ya es un amarillo intenso o incluso verdoso, y sobre todo si viene con mal olor, eso sí puede ser una infección y es motivo de consulta. Y finalmente, un color rosado o rojo significa que hay sangre, se llama hematospermia, y eso siempre hay que consultarlo con un urólogo. Con el olor pasa algo parecido. Es dinámico, cambia. Depende del pH, sí, pero también de lo que comemos y bebemos. El ajo, la cebolla, el alcohol, el tabaco, todo eso puede alterar el olor de forma temporal. Pero aquí la línea roja está muy clara. Un olor fuerte, fétido, a podrido, eso no es normal. Y si encima se acompaña de picor, ardor o dolor, es una señal muy probable de una infección que necesita tratamiento sí o sí. Y antes de terminar, me parece fundamental que dediquemos un momento a desmontar un mito muy extendido que genera un montón de ansiedad innecesaria.
El mito es ese que dice que un semen más espeso significa más fertilidad o incluso más masculinidad. Bueno, pues nada que ver. La realidad científica es que la fertilidad depende de factores microscópicos, del recuento de espermatozoides, de su capacidad para moverse, la motilidad y de su forma. La consistencia del líquido es en gran medida irrelevante para esto. En definitiva, el semen no es un tema tabú, es un indicador biológico más. Conocer el propio cuerpo no es una obsesión, todo lo contrario, es un acto de responsabilidad. Entender qué es normal y qué no es una parte fundamental del cuidado de la salud.